El Salmo 95 es un salmo muy comprometido. El salmista, la verdad, que trae los 7 primeros versículos son de ánimo para la congregación, para el pueblo de Israel, de alabar, de estar con Dios. Pero los últimos 4 son tela marinera. Bueno. Tela marinera porque recuerda una situación que ya se dio y que puede volverse a dar. Y siempre se ha oído esa frase, ¿verdad? Que el que olvida la historia, en cierta manera, puede estar condenado a repetirla, ¿no? Y es lo que el salmista le quiere traer al pueblo de Israel. No volváis a repetir. O sea, no se está acusando, simplemente está trayendo un hecho que ocurrió, que luego lo veremos, y que Dios en su corazón también se quedó muy afectado, ¿no? Claro. Sí, cuando a veces pensamos, ¿no?, en un Dios alejado de nosotros, un Dios impasible. O sea, sin embargo, cuando conoces a Dios te das cuenta que hay ternura, que hay amor, que hay preocupación, que Él quiere nuestro bien, que nos ama. Entonces te das cuenta de que es un Dios completamente diferente al que me han contado, al que me han enseñado, ¿no? O sea, claro. Me han hablado de un Dios en las nubes, ¿no?, alejado de nosotros, que no siente ni padece, que además es despiadado, porque claro, vemos la crueldad del mundo y pensamos que se la atribuimos a Dios, ¿no? Y cuando pregunta a la gente si Dios existe, ¿por qué permite, no? O sea, igual que permite las cosas malas, también permite las cosas buenas, ¿no? Si prohibiría unas, también tendría que prohibir las otras. Entonces, realmente eres tú el que permites las cosas malas en tu vida, ¿no? O sea, o en la vida de los demás, ¿no? O sea, al final somos nosotros los que permitimos. Al final volvemos a lo que hemos hablado aquí 200 veces, es decir, Dios nos creó a nuestra imagen y semejanza, eso es lo que creemos nosotros firmemente, y eso incluye libre albedrío, porque Dios decide. Y Dios decidió hacer el mundo en 7 días y lo decidió, y lo hizo. Y Dios decidió negociar con Abraham por Sodoma y Gomorra y lo hizo. Y Dios decide y dice, mira, no me gusta la monarquía, pero si el pueblo quiere reyes, pues adelante, que pidan reyes. Dios decidió enviar a Jesucristo y que se hiciera hombre. Decide, por lo tanto, que cuando nos hizo a su imagen y semejanza, una de las cosas que puso es poder de decisión. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Entonces decidimos y normalmente decidimos mal. Sí. Si analizáramos el 99% de las cosas que ocurren en el mundo, nos daríamos cuenta que son malas decisiones nuestras. El 99%. Puede que haya alguna que se quede al azar, que puede parecer al azar, que seguramente no será, pero bueno, fíjate, ahora venía yo caminando, subiendo para acá, para la tertulia, y en la rotonda allá abajo, donde el Simple y donde la bandera, un chico joven con un coche nuevo, no sé qué ha hecho porque no lo he visto, solo he llegado, se ha llevado la señal y se ha subido encima de la rotonda. O sea, una rotonda que no tiene peligro, o sea, lo ha cogido recto. O sea, ¿qué decisión ha tomado? O sea, me alucinaba, digo, porque no es de noche, no llueve, no hay arenilla que te ha podido hacer derrapar el coche, no hay nada, o sea, ¿en qué ibas pensando? ¿En qué iban? ¿Qué había en tu cabeza para tomar la rotonda recta? Pues, es decir, así son las decisiones. Es decir, Putin tomó su decisión, Zelensky tomó su decisión, Trump tomó su decisión. Estamos hablando pero nosotros a nivel personal, en nuestro mundo, también tomamos decisiones. Sí. Y decidimos amar, decidimos odiar, decidimos olvidar, decidimos perdonar y decidimos no hacerlo. Es decir, y eso es lo que marca la diferencia, y siempre va a ser así. Ahora, que le queremos echar la culpa a Dios porque es lo más fácil, pues como decíamos en mi casa, siempre es bueno que haya niños para echarles la culpa si pasa algo, ¿no? Sí, o el gato. Pues ahora no hay niños, ahora hay gatos. Claro. Entonces, sí, ahora niños cada vez va viendo menos. Dice el Salmo 95:1, venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses.
Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Y suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis, oís su voz. Estos son los primeros 7 versículos. Sí, ahí está. Si oyere, el sí, el condicional, eso va a ser el interesante que vamos a hablar, pero de entrada lo que nos pide es, bueno, tal como está en la situación, pues puede que lo estés pasando mal, puede que lo estés pasando bien. El salmista te anima a alabarle, a glorificarle, a exaltarle, y te da las razones. Es decir, Él realmente está por nosotros, está a favor nuestro, y es algo que nosotros vuelvo a lo mismo, tenemos que decidir, ¿no? Y a veces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que a veces nos dejamos llevar por los ambientes. Estamos en la iglesia y no nos cuesta alabar ni glorificar a Dios. Estamos en el trabajo, cuesta más. Ya ahí andamos un poco más pegados. Si estamos con los amigos en el bar, y alabar y glorificar a Dios no es solamente cantar himnos o coritos, es decir, es nuestra actitud frente a las situaciones que vivimos. Eso es lo que alaba y glorifica a Dios. Es decir, cuando tú en cierta situación tomas la decisión correcta, que a veces socialmente no puede ser no es la buena, pero sí es la correcta delante de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo fácil? Pues seguir la corriente de todo el mundo, que cuentan chistes malsonantes, que critican a un compañero de trabajo, etcétera. Pues tú participas. ¿Por qué? Porque eso es lo fácil. Lo difícil es decir, pues mira, yo no hablo de nadie que no está presente. Punto. Te van a mirar con mala cara, seguramente no te van a volver a invitar, pero creo que has hecho lo correcto. Socialmente no es lo bueno, porque tal vez has perdido amigos, pero esto siempre funciona así, es decir, ¿quiénes somos nosotros, ¿no? Y ahí habla de que somos ovejas, somos el pueblo de Dios, y y Él nos tiene en su prado, ¿no? Entonces, allí donde estamos ahora, ¿verdad? Hay una de las parcelas, hay un montón de ovejas, ¿verdad? Y es increíble ver lo bonita, lo bien que viven, pero lo bonita que tienen la parcela. Ni una mala hierba, está todo genial. Es decir, Dios nos coloca en su prado, que es el lugar ideal, que es el lugar donde vamos a estar cómodos, donde hay sombra, donde hay verdor, y a veces pues somos nosotros los que decidimos, bueno, pues mira, está bien, esto está muy bien, pero si hay paja seca y tal, pues lo prefiero, ¿no? Que hay que ser un poco tonto, pero a veces lo hacemos, ¿no? Elegimos estar en sitios peores, pudiendo estar en sitios donde Dios nos lleva, ¿no? Es así, es condición humana, Willy. Nosotros lo hemos visto a lo largo de nuestro ministerio. Ahora ha salido la noticia de que hay más de 400 personas viviendo en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid, y es un escándalo porque claramente los políticos lo están usando para enfrentar al gobierno central, del que depende la Terminal 4, con el gobierno regional y local, que depende, como siempre. Entonces, bueno, al final son instrumentos políticos para pelearse, claro. Pero los 400 personas están ahí. Eso es lo importante y es lo que nadie piensa. Eso es. Bueno, pero la realidad es que también nosotros, como hemos trabajado en la Terminal 4, hemos trabajado en el metro, hemos trabajado en los puentes, y hemos ido a llevar alimento, cobijo, y hemos intentado sacar de la calle a muchísima gente que no quieren, que lo que tú dices, están en un pasto seco. Sí. Y prefieren eso porque les da esa especie de libertad o independencia, que no es libertad sino libertinaje, y que no es independencia sino es otra cosa diferente, ¿no? Individualismo, ¿no? En el que yo prefiero vivir bajo un banco, en un banco del parque. Sí. Con tal de no... Mal, pero a mi aire. Eso es, mal, pero a mi aire, con tal de no respetar las normas de un centro, de un hogar de acogida o de un albergue, ¿no? Que es que me tengo que limpiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, es verdad que parece, siempre cuando tratamos con nuestra relación con el Señor, siempre pensamos que Dios viene a prohibirnos cosas. No, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. No puedes pecar, no tal. Dices, pero es que nunca decimos, el enfoque es cuántas cosas sí puede hacer. Claro, no. Y aquellas que no debo hacer, no es que no pueda, sino que no debo, es por mi bien. Porque Dios me dice, oye, esto no te conviene. Claro. Pero sí te convienen todas estas cosas.
Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Dice la palabra. Pero el ejemplo es algo espiritual. Muchos viven en la indigencia espiritual porque piensan que vivir en la presencia de Dios es no se puede hacer esto, no puedo hacer lo otro, está prohibido, es que claro. Y tienen miedo a poner su vida en orden cuando el orden, en contra del caos, es por nuestro bien. Claro, pero tenemos que tener en cuenta, a ver, al fin y al cabo, seas un sin techo o seas un con techo, vives bajo normas. O sea, sí, claro, claramente. Es decir, tal vez no tienes tantas normas, pero realmente tienes que protegerte, tienes que cuidarte, tienes que abrigarte, tienes que buscarte un lugar donde pernoctar, no duermes tranquilo, tienes que estar vigilante por si alguien te hace una gamberrada o te roba o lo que sea. Es decir, ahí vives bajo normas. Los que vivimos con techo, pues igual tenemos algunas normas más, como es el pago de impuestos y algunas otras cosas más, pero ellos pagan, pero de otra forma. Sí. No es dinerario, pero a veces pagan en salud, pagan en situaciones desagradables en peligros, que ocurren, enfermedades, peligro, infecciones, un montón de cosas. Claro, en realidad todos estamos ahí. Y esto es a veces lo que nos pasa en el tema espiritual. Es decir, si vives con Dios, hay unas reglas, y si vives sin Dios, también hay unas reglas. Sí, entonces, claro. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando la sociedad me ofrece conciertos, toros, fútbol, no sé qué, no sé cuánto, simplemente quiere que yo me adapte a las reglas que pone la sociedad. Y es decir, disfruta, diviértete, no pienses. Es así, es decir, por eso me dan todas esas opciones. Entonces, la sociedad sabe claramente, ¿verdad?, que hay una serie de hormonas en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que si las segregamos nos hacen sentir bien, y esa es la que va a ir buscando. ¿Por qué? Porque si yo me siento bien, no voy a pensar, no voy a plantearme nada, es decir, no voy a seguir viviendo esta vida. Es un poco lo que tantas veces se ha puesto el ejemplo de la rana, ¿verdad? Que cuando quieres cocer una rana no le echas al agua hirviendo, le echas al agua fría y luego ya no te preocupes que ella se va a sentir a gusto y nunca va a querer salir. Si le echas al agua hirviendo, lo más fácil es que a la primera, en cuanto toque el agua, salte. La gente le pasa igual, es decir, vive bajo reglas, pero muchos de ellos creen que ellos son geniales, que son libres y que no tienen reglas, pero es mentira. Es mentira. Y más ahora con las redes sociales, en cuanto tú te sales de lo que marcan las redes sociales, tú eres un proscrito social. Y hay que cancelarte. Y hay que ir a por ti. Sí. Hay que ir a por ti, hay que ir no solamente a por ti, a por tu familia, por tus hijos, a por tus nietos, a por quien haga falta. A que pierdas el trabajo, a que te castiguen, a que vamos... O sea, es un destierro. Sí, total, social. Entonces, quiero decir, antes era parecido, pero era más complicado, y sobre todo en ciudades grandes mucho más complicado, pero en los pueblos era algo que se vivía bastante asiduo. O sea, si el pueblo te marcaba, lo mejor que podías hacer es irte del pueblo porque te iban a hacer la vida imposible. Es decir, con Dios, ¿qué ocurre? Hay normas, hay reglas. No estamos hablando de una cosa que para ser cristiano hay que cumplir. No, simplemente Dios dice, búscame, es una regla. El que busca halla, el que llama se le abrirá. Es decir, tienes que llamar, tienes que buscar, tienes que hacer una serie de cosas para que tu vida simplemente funcione. Pero eres tú. En el otro lado es la sociedad la que te marca. Aquí eres tú la que marcas. Y Dios dice, mira, conmigo puedes llegar hasta arriba siempre y cuando tú quieras. Curiosamente, yo siempre me agarro al versículo de Josué hablando al pueblo de Israel. Les dijo, elegid a quien sirváis, yo y mi casa serviremos al Señor. Para mí es muy claro, hay una decisión, hemos hablado de decisiones aquí. Tú eliges, consciente, inconsciente, siempre conscientemente, pero a veces a la ligera, o a veces te tomas las decisiones que tomas de forma trascendental, o a veces no le das importancia a las decisiones que tomas, pero son decisiones conscientes. Eliges a quién, o sirves a Dios o sirves al mundo. La Biblia es clara, dice, o sea, no se puede servir a dos señores, pero a uno de los dos le vas a servir.
es inevitable. Claro. ¿Al Dios de este mundo o al Dios, como dice aquí, al Dios de dioses, ¿no? Dice aquí al Rey de los dioses, en letra minúscula, ¿no? El Señor es Dios grande, Él está por encima. Tú puedes elegir servir al Dios, al Rey de los dioses o quedarte con uno de esos dioses. El dinero, el egoísmo, tus propios placeres, la familia puede ser un dios, tu propio yo puede ser un dios. Claramente somos pequeños dioses, ¿no? Los que a veces ocupan ese lugar, ¿no? Entonces, inconscientemente hemos elegido. Claro. Ahora, no nos damos cuenta quizás de la trascendencia que tienen esas decisiones. Por eso me gusta a veces cuando representan a Satanás, ¿no? Ya. Esas películas que a veces se presentan, esos contratos que vende tu alma, no pasa nada, tú firma aquí, ¿no? Es una broma, ¿no? Claro. Pero a veces dice, no, a cambio de la fama, si tú firmas aquí, el alma, si el alma es no pasa nada, eso, no hay cielo ni infierno, ¿no? Ya. Pero muchas veces aceptamos esos contratos sociales, como tú has dicho, sin entender las consecuencias. Claro, pero porque tratan de hacernos creer que lo que nos están vendiendo es la libertad. Mientras que tú, claro, ¿qué ha sido el gran problema? El gran problema tal vez ha sido la actuación de la religión oficial y de nosotros los pastores y las iglesias. Es decir, entonces la gente entiende, yo entro a un edificio, ¿verdad? Y entonces mi vida gira en torno al edificio y en torno a la liturgia que en ese edificio se desarrolla. Pero eso es mentira. Es decir, mi vida gira en torno a Dios. Eso es. Mi vida gira en torno a Dios. Y yo puedo estar, por ejemplo, el domingo 2 horas en el culto. Pero las otras 22 las paso fuera de la iglesia. Y ahí yo tengo relación con mi esposa, con mis hijas, con mis nietos, con mis amigos, con mis vecinos, con un montón de gente. Y yo ahí desarrollo mi vida. Entonces mi vida no se desarrolla. ¿Qué parece? La impresión que hemos dado es que todo se desarrolla en la iglesia. Sí. Pero no es verdad, ¿verdad? Y ahora, lo hablábamos antes, ¿verdad? Ahora nos vamos a encontrar con una campaña en mayo del 2026 donde tenemos que invitar a nuestros amigos. ¿Cuántos amigos tenemos los cristianos que no sean cristianos? ¿Por qué? Porque si yo tengo que invitar a mis amigos, ¿cuál es el gran problema? La última que yo estuve, que fue Festi Madrid con Luis Palau en Las Ventas, había 35.000 personas. Creo que había 32.000 o más creyentes. Yo había invitado a mi amigo creyente, y todos para allá. Y había 3.000, de los cuales más de la mitad era que pasaban por allí y se paraban. Entonces, luego otros que renuevan sus votos. Pero en realidad uno dice, hay un esfuerzo tan grande que no da tanto fruto simplemente porque nuestra vida se desarrolla. Y eso es lo que la gente piensa, sin darse cuenta que no es así. La vida cristiana es vida. Eso es. Cristo dijo, yo he venido para daros vida y vida en abundancia, para que llevéis fruto, más fruto, mucho fruto. Y esa es la idea. Cuando la gente se dé cuenta de eso, se dará cuenta de que tiene una relación con Dios 24 horas al día. Y ahí es cuestión de charlar y seguramente tendríamos muchos menos problemas de soledad, muchos menos problemas de deseos de suicidio. Tendríamos, ¿por qué? Porque Dios siempre está ahí. Y si Dios no te habla directamente, no te preocupes, que Él se va a preocupar de traer a alguien para que hable contigo, para que esté contigo. Y eso es lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no es la iglesia. La iglesia es un edificio donde vamos a recibir nuevas fuerzas, a tener comunión con la gente que tiene nuestra misma fe, a prepararnos para el día siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida es Dios, es el Espíritu Santo, ¿no? Hace poco veía cómo a lo largo de la historia, ¿no? El cristianismo cambió, ¿no? El formato
en el que lo que es la originalidad de la sinagoga, que la sinagoga en hebreo, como tú sabes, es la casa del pueblo, es la Knesset, el parlamento, es el lugar donde no solamente se leía la Torá estaba guardada en un armario y se necesitaba 10 personas para poder abrir ese armario, el lugar santísimo para poder leer la Torá, pero en el resto del tiempo se usaba como un lugar para debatir, para hacer actos sociales. Entonces luego se fue transformando en esos, lo que llamamos ahora las iglesias o los templos, donde hay un altar, donde el orador, la música es el centro y antiguamente era alrededor, ¿no? Todo el mundo se sentaba alrededor, ahora todo el mundo se sienta en un mismo mirar, ¿no? hacia el escenario, ¿no? Es como se han convertido, se ha romanizado, ¿no? Con el concepto de anfiteatro, de salón de actos, ¿no? Donde todo el mundo mira al centro de atención, que es el altar, ¿no? Antiguamente era un sitio donde se debatía, donde se hablaba, donde se compartía la palabra, se sacaba la palabra, se leía, y entonces Jesús pasaba muy poco tiempo en las sinagogas. Iba cuando había que ir, sí. Pero el centro de su misión no fue la sinagoga, sino que fue las casas, los hogares, la calle, con los predicadores, con los pecadores, con los publicanos, o sea, él estaba en la calle, claro. En el mercado, en el templo, en esto, o sea, él siempre estaba donde estaba la gente, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho es muy importante. Hemos centrado nuestra vida cristiana en asistir a una especie de espectáculo en el que nos sentamos, sí. Nos dan una especie de alimento. Nos sentimos bien porque hay ciertas hormonas que se segregan, nos sentimos como placenteros y ya está. Y por eso la mayoría de las veces no tomamos ninguna decisión con respecto a lo que alguien está predicando o alguien está diciendo. Porque yo te digo, y el otro día lo compartía en la iglesia, digo, a ver, voy a poner una encuesta al salir de la iglesia preguntando qué ha predicado el pastor hoy, a ver si el 90% de la gente sabe sintetizar qué ha predicado el pastor, o sea, sobre qué tema, porque la gran mayoría de la gente sale por la puerta y no ha escuchado ni el mensaje. Claro. Porque está distraído, porque está con el móvil. Lo de hoy lo tiene hoy, pero si le preguntas por la semana anterior ya, olvídate. Yo creo que ni el del día. Por eso, no, el de hoy igual alguno. Algún despistado, sí. Por eso la vida cristiana es la vida. O sea, Dios nos ha dado vida, vida en la abundancia. La palabra de Dios dice que brotarán ríos de agua viva. Nosotros no podremos retener ese fluir del Espíritu Santo en nuestra vida, porque tiene que brotar de nosotros, tenemos que dar de beber a las almas sedientas. Tenemos que ser esos instrumentos de Dios para extender su reino y su justicia. Claramente dice que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Eso implica una acción, una reacción. Tenemos que producir una reacción en los demás, como has dicho, Willy. Tenemos que incomodar en ciertos aspectos en los que delante a nuestro alrededor se frene la corrupción. Claro. O sea, no robas delante de mí porque yo no voy a engañar si me preguntan. No vas a criticar a alguien porque yo no voy a ser partícipe de esa crítica, de esa murmuración. Entonces, eso es frenar la corrupción. Porque al final estamos afectamos en cierta manera a los demás y somos luz. Y aquel que quiera un consejo después va a venir a nosotros. Aquel que vamos a ganarnos el respeto porque somos lo que decimos que somos. Claro, no funciona así. Fíjate que hablando tú ponías el ejemplo de sinagoga, pero la palabra eclesia, famosa de donde viene iglesia, es una palabra social, no es una palabra religiosa. Es decir, era la reunión de los llamados, pero los llamados a hablar de que había que pavimentar no sé qué, de que había que hacer esto, de que había que ayudar aquí, que había que ayudar... Eso era una eclesia. Es decir, la eclesia realmente se formaba por una necesidad. Entonces, necesidad, que la gente conozca a Cristo como Señor y Salvador. La necesidad está ahí. Y a partir de ahí funciona la iglesia. Pero la iglesia no está para que nos sintamos bien, para entretener a la gente, para divertir a la gente. No. Es decir, hay una necesidad, te sientes solo, vente a la iglesia. A la iglesia. Entonces, lo que ha pasado es eso, lo que tú has dicho, es decir, de repente se sacralizó la iglesia, se empezaron a poner altares porque no me imagino a Jesucristo en ningún momento. Es decir, la única vez que se le ve, hay 2 veces que se le ve en el templo principalmente, bueno, una más joven, ¿no? Pero posteriormente en una que lee ¿verdad? Isaías, y en la siguiente está con un azote de cuerdas. Lo demás prácticamente lo hizo fuera
fuera del templo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el gran problema? Esto le pasó también a los judíos y nos pasa muy habitualmente, y es sacralizamos nuestra relación con Dios. Entonces, nuestra relación con Dios solamente se da en la iglesia. Entonces, cuando salimos de la iglesia, ya no tenemos por qué tener relación con Dios. No, claro. Claro, porque Dios se queda en la iglesia eso es. y me espera. Y cuando yo vuelva, pues ya volvemos a hablar, Sí. le alabo, le exalto, etcétera. Lo que dice un poco el salmista en el Salmo 95, ¿verdad? Que anima al pueblo. Pero en principio el pueblo, por ejemplo, cuando estaba el tabernáculo, el pueblo no veía ni el lugar santo ni el lugar santísimo. Para nada. Ahí estaban la mayoría fuera y no estaban ni en el atrio. Es decir, acampaban las 12 tribus en el lado que le correspondían del recinto del tabernáculo, pero ellos no veían el lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba. Sin embargo, estaban ahí. Y eso es, yo creo que eso es muy importante, igual tenemos que darle una vuelta a las cosas y a nuestra liturgia. Es decir, la gente tiene que saber que su relación con Dios son 24 horas al día. Es decir, y que el tiempo en la iglesia es un tiempo donde normalmente tú vienes a dar y vienes a recibir, pero no es el centro de tu vida. Entonces, ¿cuál es la reunión de los llamados? ¿A qué hemos sido llamados? A nuestra relación con Dios. Así es. Y por eso dice santos apartados para Dios. Dios es el que nos aparta para Él, y eso es donde somos llamados. Hay muchos escogidos, llamados no hay tantos, pero tenemos que tener claro esto, porque si no, lo que hacemos es que la gente de fuera piensa que esto es lo que es el cristianismo. Es decir, un tiempo para ir a la iglesia, es decir, mientras yo me quedo viendo la Fórmula 1 o la carrera de ciclismo o me salgo al bar a tomar el aperitivo, lo que sea, pues yo estoy en la iglesia. ¿Hay diferencia? Es diferente. Pues va a depender del corazón. Depende del corazón. Si a la iglesia yo voy para sentirme bien, el que está viendo la Fórmula 1 la ve para sentirse bien. Igual. Especialmente si gana quien le gusta. El que va al bar para estar con sus amigos tomando vermú y tomando una tapa, va para sentirse bien. Entonces, al final, no hay diferencia. Porque yo no quiero sentirme bien, yo quiero sentirme con Dios. Eso es. Y esa es la diferencia. Por eso es muy importante el ánimo, ¿no? El ánimo. Y ya digo, llegando entonces al verso 7, sí. Ahí está el condicional. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Bueno, Dios se enfada. Dios se enfada. No es en el momento, el salmista está recordando lo que pasó. Y todos sabemos, la gente, Meriba y Masá caminaban por el desierto, no había agua. Y la situación se estaba volviendo muy, 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 muy peligrosa, hasta tal punto que Moisés siente que el pueblo en cualquier momento lo va a apedrear. O sea, lo va a matar, lo va a lapidar. De tal manera que llega delante de Dios y le dice, Señor, échame una mano porque me matan. O sea, me matan, ¿no? Y el pueblo le dice, ¿qué nos has traído al desierto para matarnos de sed, etcétera, etcétera? Y es donde Dios le dice a Moisés, bueno, acércate a la peña de Horeb, ¿verdad? Tócala y saldrán aguas para que el pueblo... Estamos hablando de un desierto, de una peña que no sale nada y que de repente por la mano de Dios va a empezar a brotar agua, y además agua de la mejor que hay, que es la que llaman agua de roca, agua viva, ¿no? Entonces, pero el tema era, y este era el pueblo de Israel, ya habían visto un montón de cosas, habían pasado el Mar Rojo, sí. Habían estado en Sinaí, habían pasado muchas cosas, pero todavía seguían divagando. Y yo creo que este es el verbo importante en esta parte.
pueblo que divaga. Sí. Y podemos decir, ¿verdad? ¿Qué es divagar? Divagar es ni frío ni caliente, ni para adelante ni para atrás. O sea que depende cómo me vayan las cosas, así voy a hacerlas, ¿no? Pero bueno, ¿Dios es importante para mí? Sí necesito algo. Pero si no necesito nada, Dios no es importante para mí. Si me pasa algo, pues acudo a Dios. Pero si todo me va bien, paso de Dios, ¿no? Eso es divagar. Sí. Es decir, no tener algo, algo concreto, una línea que seguimos, pase lo que pase. Esto es, ¿verdad? Sino que, pues, como dice Santiago, la hierba que hoy está y mañana no está, ¿no? Pues esto es igual. Y este es el gran problema, porque Dios no les echa en cara que se quejaran. Que se quejaran y además de forma ostensible. No, lo que les echa en cara es pueblo que divaga. De corazón, sí, hablando de la intención, del corazón, decir, eso es. Su corazón no está conmigo. No está afirmado. No. Es decir... Tibio, la tibieza. Están pidiéndole a Moisés algo para que yo hable con Dios, para que Moisés hable con Dios, porque ellos no se atreven a hablar directamente con Dios, para que solucione un problema. Pero lo que Dios viene cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, lo que quiere Dios es que haya un cambio de corazón. Porque si no hay un cambio de corazón, volveremos siempre a la misma historia. Y el pueblo de Israel nos lo muestra claramente. Pasó esto, después se cansaron del maná, sí. Después se volvieron a cansar. Hasta tal punto cansaron a Moisés que perdió la opción de entrar en la tierra prometida. Sí, porque en la siguiente vez que tuvo que sacar agua de la peña, lo hizo mal. Pero hasta tal punto le cansaron. Y así, y en el Sinaí, el becerro de oro, y siempre, es decir, al final, Dios, no me fío de ti. No me fío de ti. Es decir, vale, tú estás ahí, me sacas de uno, de otro problema, pero no me fío de ti. Y eso es divagar, y eso es lo que decíamos. Es decir, en la iglesia soy de una manera y cuando salgo de la iglesia soy de otra. Eso es divagar. Pueblo que divaga de corazón, y dice, y no han conocido mis caminos. Habían vivido en los milagros, como tú has dicho, habían visto habían pasado el Mar Rojo, habían visto los rayos y el fuego que caía del cielo en el Sinaí, habían visto a Moisés, la columna transfigurado, la columna de nube por el día para darle sombra, fuego, para dar calor por la noche. O sea, y no habían conocido. La palabra conocer en la Biblia, como tú sabes, implica más allá del conocimiento intelectual, implica un conocimiento personal, una intimidad con Dios, ¿no? O sea, a veces podemos andar por el camino y no conocer el camino. Claro. Dice, tú vas por el camino, sí, pero no sabes por dónde vas. O sea, y el pueblo de Dios estaba yendo por el camino, pero no sabían, no conocían las intenciones de Dios, no tenían visión de la tierra prometida, de la unidad del pueblo de Dios, por supuesto la venida del Mesías, todavía estaba muy lejos, y solo algunos, como Moisés, pudieron atisbarla, ¿no? Claro. Entonces, andar el camino no es caminar el camino, no sé cómo decirte. O sea, estar en el camino no es caminar el camino. A veces estamos en la vida cristiana, como tú has dicho, vamos a la iglesia, pero no conocemos la intención de Dios para nuestra vida. Yo me canso a compartir el propósito. O sea, que no es, el hecho de vivir no es el objetivo. Vivir la vida no es el objetivo de la vida. Hay que vivirla, pero en cómo la vas a vivir, qué objetivos, o sea, qué propósito tienes para tu vida. Dios tiene más allá del hecho de vivirlo. Tú lo has dicho claramente, la iglesia en sí misma no puede ser el fin. No. La iglesia es un medio. En la congregación, el local, el templo, pero muchos movimientos cristianos han centrado en la iglesia en el fin. El objetivo es la iglesia, más grande, más gente, un sonido mejor, un no sé qué, un parking más grande porque ya no nos cabe la gente. O sea, al final la iglesia se convierte en un fin en sí mismo y pierden el objetivo. Caminas el camino, o sea, estás en el camino, pero no conoces el camino. Sí, no, y por eso es muy importante, ¿verdad? Cuando Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo por primera vez, él no conocía el camino, pero los que vinieron después sí conocían el camino. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál era el problema? Que la gente enseña la vuelta al mundo, está en mapas, allí en
En Guetaria está la réplica de uno de los barcos. Todo el mundo se sabe la teoría del camino, pero nadie navega. Nadie navega. Y si no navegas, pues no hay nada que hacer. Y es lo que Dios está diciendo. Es decir, ¿que sabéis? Sí, claro que sabéis, os sabéis todo. Juan 3:16, no sé cuánto, para acá, para arriba, para abajo, no sabemos todo, pero no navegamos, ¿verdad? Me recuerda una historia en Vigo había una de las mejores escuelas de pesca de todo el mundo. Iba gente de todos los países a aprender a pescar, y entonces enseñaban todos los artes de pesca, el palangre, la nasa, todo, genial, fantástico, pero nunca habían salido a pescar. Nunca habían salido a pescar. Solamente conocían la teoría. Ahora conocía la teoría. Ese es el gran problema que tenemos a veces con Dios, que solo conocemos la teoría. Dios es esto, Dios es lo otro, ¿verdad? Si haces esto, si haces lo otro. Incluso a veces, ¿verdad? Vamos a la iglesia y decimos, bueno, a ver si llego a ser pastor, a ver si llego a ser líder de jóvenes, líder de alabanza. O sea, ¿por qué? Porque si consigo esos puestos, como que estoy más cerca de Dios. pero no tiene por qué. No tiene por qué. Puede ser que la viejita de 80 años que está en silla de ruedas, que apenas si puede llegar a la iglesia, pues igual está más cerca de Dios que yo como pastor. Entonces, qué importante es que tengamos claro esto. Es decir, mi misión, mi propósito es conocer los caminos de Dios, y son sencillos. Dios lo único que dijo: no te harás otros dioses, solamente me buscarás a mí. ¿Por qué? Porque soy un Dios caprichoso, porque soy un Dios que me gusta que estés conmigo, porque necesito de tu compañía, de tu dinero y de todo. No, simplemente porque Dios sabe que lo mejor que nos puede pasar es caminar con Dios. Problemas, ahí está Dios. Dificultades, ahí está Dios. Alegrías, ahí está Dios. Solamente eso, es decir, Dios dio a nivel general para un pueblo los 10 decires o los 10 mandamientos que conocemos, que eran normas de conducta para que hubiera una buena convivencia y para que hubiera una buena relación, una búsqueda de Dios. Después, Él dio los reglamentos de régimen interno, que es lo que conocemos como Levítico, para una conducta más específicamente para un pueblo, para el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos creo que son universales. Es decir, si cumpliéramos eso, creo que la sociedad sería mucho mejor y el mundo iría mucho mejor. Pero Dios dice, esto está ahí, pero simplemente lo que os pido es que no busquéis otros dioses, sino que me busquéis a mí, que queráis estar conmigo. Y yo creo que no es complicado, no sé. Esos son los caminos de Dios. Es decir, no es otro. Y además Dios dice muchas veces, hablando de caminos, si estás conmigo, por torpe que seas, no te preocupes, que no te vas a salir del camino. Y Él lo llama camino de santidad. ¿Qué es camino de santidad? Hemos tergiversado un poco la palabra. Santidad es la apariencia de hacerlo todo bien. La apariencia de hacerlo todo bien. Pero santidad es Dios te aparta para Él, y de la misma manera que Ana entregó a Samuel para que fuera criado en el templo y aprendiera con Elí, Dios lo que dice, yo te pongo en el camino de santidad, yo voy contigo, para eso he mandado al Espíritu Santo, para que te guíe a toda verdad, para que esté contigo, para que te enseñe todas las cosas, para que te redarguya cuando haya que hacerlo. Y este es si eres torpe, no te preocupes, no te vas a salir, porque el Espíritu Santo te va a decir exactamente por dónde tienes que ir. Estos son los caminos de Dios, no son más complicados. Ahora, hemos entendido que santidad quiere decir la vestimenta impoluta, la forma, pero eso es lo que ha traído. ¿Qué ha traído? Apariencia. Apariencia de que todo lo hago bien, de que soy fantástico y de que mi santidad me permite criticar y hablar de los demás llamándoles pecadores. O a veces les decimos la gente del mundo. Otros más finos dicen los no creyentes.
Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Una de los resultados de caminar con Dios es la paz, el shalom, ¿no? El sentir la paz. Cuando uno viene a Cristo y uno entrega su vida al Señor y quita esa carga del pecado, ¿no? Siente realmente como una mochila gigante de peso, ¿no? de pecado, la podemos poner a los pies de Cristo en la cruz. Lo primero que viene en nuestra vida es paz. Esas personas normalmente experimentan un reposo especial. Esa noche duermen de manera especial. Entras en un estado diferente de cómo te interpretas la vida. Es cierto que luego con la batalla del día a día perdemos esa paz. Perdemos ese reposo, ese descanso, ¿no? de confiar en Dios, de Dios está conmigo, como tú has dicho, Él va conmigo en el camino, en los momentos difíciles no me desespero, no pierdo los papeles, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar esa paz, ese reposo, para poder vivir en santidad, como tú has dicho, ¿no? Decir, oye, realmente vivir en santidad es apartado y en confianza, confío en Dios. Dios me ama, Él quiere lo mejor para mí, y aunque yo esté pasando, como dice el Salmo, ¿no? Por valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Entonces, al final, creo que la mayor recompensa inmediata que recibimos al ser apartados, al ser santificados para Dios, es el reposo, es la paz. Sí, no, y de hecho, cuando Dios dice no entrarán en mi reposo, no vamos a entrar en el tema de que no estarán con Dios. El reposo era la tierra prometida. Eso es. Dios iba a pelear por ellos. Lógicamente ellos tenían que entrar en la tierra, ¿no? No lo iban a ver desde lejos. Dice, ala, Dios, acaba con todos y luego vamos nosotros tranquilas. No, tenían que entrar, pero realmente vemos, por ejemplo, Jericó, no tuvieron que hacer tuvieron que hacer lo que Dios les dijo, punto. Nadie perdió la vida. En Jai sí, porque metieron la pata, ¿verdad? Pero así poquito a poco el descanso, el reposo, el refrigerio era la tierra prometida. Por eso yo no sé hoy en día, ¿verdad? Pero en los tiempos bíblicos, lo primero que había a la entrada de las casas eran unas tinajas grandes con agua fresca. La gente venía del camino lleno de polvo, de excremento de caballerías y todo de caminar por eso, y era un refrigerio. Por eso Jesús le dice al fariseo, al publicano, ¿verdad? Entré a tu casa y no me lavaste los pies. No me sentí que me recibías y que me dabas reposo. Pero ella ha gastado todo lo que tenían en ese perfume y me ha lavado los pies con ese perfume carísimo y me ha secado los pies con sus cabellos. Es decir, vale, tú, ¿verdad? Ella no la tocarías, tú eres el santo y ella es la pecadora, ¿eh? Pero porque decían, no, si supiera a quién le está la pecadora. Sin embargo, Jesús dice, ella ha hecho lo que tú me has hecho. Es decir, Dios quiere que entremos en su reposo, que entremos en su refrigerio. Y no estamos hablando todavía de la vida eterna. No estamos hablando. Estamos hablando aquí en la tierra, aquí ahora, el reposo, el refrigerio de Dios. Él te está esperando. Una de las cosas que Jesús hizo antes de la última cena, ¿verdad?, fue lavar los pies. Eso, y para nosotros ahora lo hacemos como un acto a veces profético, bien, y está bien, a mí me parece bien. Pero Jesús estaba recordando yo voy a morir, dentro de nada me van a capturar, me van a llevar delante del Sanedrín y me van a crucificar. Pero yo quiero que sintáis que yo os doy mi reposo. Y lo escenifico lavándoos los pies, el reposo. Y Dios siempre yo creo que está esperando. Yo creo que vivimos en una sociedad súper agitada, vivimos a veces en una iglesia súper agitada, porque nos olvidamos de que en Dios está el reposo. Y yo creo que es tiempo de buscarlo, y es tiempo, porque eso es lo que Dios quiere, que caminemos en sus caminos y darnos su reposo. Es decir, es esa sensación de decir, aquí estoy bien. Esta es mi casa, ¿no? Sí, la sensación de hogar, de pertenencia, ¿no? Es sentirte parte de la familia de Dios, que es
es la pieza que falta en el puzzle, porque es lo que has estado buscando toda tu vida. Mucha gente está buscando rellenar ese hueco, ¿no?, en nuestro corazón y ninguna pieza encaja en nuestra vida. Y cuando encuentras al Señor y Él te dice shalom, te dice paz, ven, entra al reposo, como dice después en varios textos, entra al reposo de la presencia de Dios. Es un lugar de verdad que te transmite tranquilidad, que dice, wow, aquí puedo quitarme la máscara aquí puedo ser quien soy realmente. Realmente es donde pertenezco, ¿no? Sí, sí. Y no significa ser perfecto ni ser intachable. No. Significa estar en la presencia del Señor, ¿no? Y Él nos ama, ¿no? Y al Señor le dijo a Abraham, ve delante de mí y serás perfecto, y sé perfecto, ¿no? Claro. En una manera de proyección de la perfección, pero no que al andar el camino, hemos hablado aquí del camino, ya eres perfecto. No. Que andando te vas perfeccionando. Claro. Vas hacia la perfección, vas hacia el reposo perfecto, ¿no? Vas hacia la imagen de Cristo, ¿no?, que es el perfecto, ¿no?, el santo. Entonces nosotros no somos perfectos todavía, pero hemos sido apartados para caminar hacia la perfección, ¿no? Y me da perspectiva de la vida cristiana. Es decir, oye, no te conformes con lo que ya tienes, no des por hecho las cosas, no te acomodes, ¿no?, en el lugar donde estás, sino que vete caminando hacia la perfección que es Cristo, por lo que tenemos mucho camino por delante, ¿no, Willy? Sí, no. A ver, la realidad, yo creo que al final, hasta que no lleguemos a la presencia de Dios, allí cuerpo transformado y no hay ya necesidades y tal, ahí ya la cosa cambia totalmente, pero mientras, lógicamente, el camino hay que caminarlo. Es decir, ya nos gustaría que fuera una cinta de esas sin fin que hay en los aeropuertos, ¿verdad?, que nos ponemos en un lado y nos lleva con la maleta y nos agarramos al pasamanos, ¿verdad?, y nos lleva hasta el otro lado. La vida cristiana, el camino de santidad no es así, hay que caminarlo. Y en eso, pues a veces tenemos tropiezos. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones equivocadas, porque queremos ser nosotros los que mandemos, que eso nos encanta, ¿verdad? Y el Espíritu Santo pues dice, bueno, pues si mandas tú, pues yo me quedo a un lado. No hay ningún problema. Si tú quieres hacer las cosas así, hazlas. Luego ya veremos en qué acaba la situación, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque siempre Dios va a respetar nuestro libre albedrío, nuestra decisión, aunque no sea la más correcta. Creo que en la Biblia hay ocasiones muy contadas donde Dios no ha respetado la decisión del hombre, sino que él ha tenido que hacer porque la situación era muy, muy caótica y muy drástica y él ha tenido que tomar una decisión. Pero si no, normalmente él deja todo, porque claro, dice uno, no, Abraham tuvo que negociar por Sodoma y Gomorra, pero es que quien la había liado había sido Lot. Es decir, que Lot podía haber estado en la vega del Jordán, pero se fue deslizando. Es decir, son decisiones, por eso tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque normalmente no solamente nos afectan a nosotros, sino a mucha otra gente que desconocemos. Y por eso tenemos que tener en cuenta que a veces Dios no da la respuesta que queremos, porque la respuesta que Dios dé va a afectar no solamente a nosotros, sino a mucha otra gente. Y tenemos que tener cuidado. Pero yo animo a la gente a que realmente se dé cuenta de que Dios lo único que quiere es que camines en sus caminos, que es el camino de santidad, y que te está esperando para darte reposo. Y yo creo que si algo necesita la sociedad de hoy en día es reposo. Así es. Descanso. Es decir, sentir que no, hoy en día mucha gente se va a la naturaleza, se va al monte, se va a un montón de sitios buscando el reposo y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque el reposo está dentro de ti. Eso es. Y lo tienes o no lo tienes. Es como el gozo. Sí. Tú puedes sentirte gozoso en el día más triste de tu vida, pero sientes el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. El reposo es igual. Tú puedes estar cansado físicamente, trabajado, pero realmente tu alma, tu vida está en reposo, está en paz. Tienes las cuentas pagadas, o sea, Claro. qué bien nos sentimos, ¿no?, cuando hemos llegado a fin de Claro. mes, hemos pagado todo y ha quedado algo de dinero en la cuenta, ¿no? Bueno, pues multiplica esa sensación por muchísimo más, porque son cuentas eternas y es mucho más importante el reposo de nuestra alma que el reposo de la cuenta bancaria. ¿Te parece? La verdad es que sí, animar a la gente a que busquemos el reposo de Dios, porque yo creo que ahí es como una buena sombra en verano. Ahí está. Gracias, Willy. Nada, Salmo 95. vamos a por el siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia. Te deseamos lo mejor el resto del día y que Dios te bendiga.